Hoy vamos a analizar un caso de finales del siglo XIX, así que relájense mientras nos dirigimos a Canadá. Mary Pickering Tupline nació el 5 de mayo de 1870 en el tranquilo asentamiento de Margate, ubicado en el campo de la isla del Príncipe Eduardo. Margate no era una ciudad en el sentido formal. No había mercados bulliciosos ni grandes edificios. En cambio, era un modesto conjunto de granjas familiares y establos, situados entre los árboles y los campos, y divididos por el río suroeste. Aunque Margate no estaba incorporada, tenía el espíritu de una aldea, donde todos se conocían y la vida seguía el ritmo de las estaciones, la tierra y la campana de la iglesia. Johnny y Margaret Tupline llevaban mucho tiempo establecidos en la zona, y Mary era la séptima de sus 10 hijos. Vivían junto al río, rodeados de pastizales y huertos, con la tierra descendiendo suavemente hacia el agua. Los días comenzaban temprano y terminaban tarde. Hay animales que cuidar, heno que cortar, pan que hornear, niños que vestir y siempre otra tarea esperando. Todos contribuían, ya fuera arreando gansos, cargando leña o acarreando cubetas del pozo. Los Tupline, como muchos en esa parte de la isla, eran de ascendencia irlandesa y escocesa. Sus antepasados llegaron tras 2 grandes crisis en Gran Bretaña, los desalojos de las tierras altas en Escocia y la gran hambruna en Irlanda. Durante los desalojos de las tierras altas, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, miles de arrendatarios escoceses fueron expulsados de sus tierras cuando los terratenientes priorizaron la cría de ovejas por su mayor rentabilidad. Las familias fueron desalojadas de los cultivos que tenían desde generaciones y no tuvieron más opción que mudarse. Algunos se mudaron a las ciudades industriales de Escocia o Inglaterra, mientras que otros, quizá más audaces o desesperados, partieron en barcos hacia América del Norte. Los irlandeses arribaron en masa durante la Gran Hambruna. La isla del Príncipe Eduardo, por su tierra asequible y aislamiento rural, se volvió hogar de muchos, quienes trajeron su fe católica, canciones gaélicas y un fuerte sentido de parentesco. Para cuando María Tupline nació, estos colonos ya habían echado raíces profundas. Eran dueños de sus tierras y conocidos por ser trabajadores, industriosos y unidos por la tradición. La religión y la reputación comunitaria eran fundamentales. Un buen nombre era crucial, y cualquier escándalo se sabía rápidamente. La educación era valiosa, pero solía quedar en segundo plano ante la supervivencia. Margate contaba con una escuela uniaula, común en la Canadá rural de entonces. Estaba a cargo de un solo maestro, quien era responsable de instruir a estudiantes de todas las edades. La asistencia fluctuaba dependiendo de la temporada. Muchos niños dejaban la escuela en su adolescencia temprana, algunos incluso antes, y prácticamente todos lo hacían para ayudar en la granja de su familia o para cuidar a sus hermanos menores. Para las niñas, la educación más allá de lo básico no era común. Sus futuros roles ya estaban definidos en forma de trabajo doméstico, matrimonio y maternidad. Justo al otro lado del río Southwest de los Tupline vivían los Millman, otra familia de agricultores. Eran vecinos en el sentido rural, lo suficientemente cerca como para ver las linternas del otro al otro lado del agua, lo suficientemente cerca como para encontrarse en la iglesia los domingos, pero separados por campos, cercas y, por supuesto, el río. Los Millman tenían 6 hijos. El mayor, William, nació en 1868, solo 2 años antes que María. Al igual que María, William había crecido en un mundo definido por el trabajo y la tradición. Alimentaba al ganado, retiraba piedras de los campos y apilaba leña para los largos inviernos. Su crianza reflejaba la de María en casi todos los aspectos. La misma comunidad, las mismas dificultades y las mismas expectativas. Como hijo mayor, Guillermo tenía la responsabilidad extra de heredar la granja y mantener el nombre y sustento familiar. La vida era simple pero difícil, marcada por trabajo y lucha constantes. La noche del 28 de junio de 1887, el hogar de los Tupline en Margate estaba triste. Ese día, el señor y la señora Tupline sepultaron a uno de sus hijos. Después del funeral, la familia regresó a su modesta casa de campo, cada uno llevando el peso de esa triste ocasión a su manera. La casa estaba impregnada de una presencia de dolor contenida.
Los padres de María, sus dos hermanas y sus hermanos estaban todos ahí, buscando consuelo en la compañía de los demás. María, de 17 años, estaba en la cocina acunando a una de sus sobrinas. Ella habló poco todo el día. Luego, sin explicación, se levantó, le entregó el bebé a su hermana y salió afuera. No le dijo a nadie a dónde iba, solo que saldría por un rato. Dada la pesadez del día, nadie la cuestionó. Su madre simplemente asumió que necesitaba un momento de soledad para hacer un mandado. Pero cuando el cielo se oscureció y María no regresó, la preocupación empezó a crecer. El señor Tuplin decidió ir a buscarla. Fue a la casa del vecino señor Jorge Profeta, esperando que María estuviera ahí. Pero al ver a 4 hombres reunidos conversando, se alejó sin preguntar por ella, reacio a convertir la ausencia de su hija en un motivo de preocupación pública por el momento. De regreso a casa, buscó en el granero y luego caminó por el camino invernal cercano, pero no había rastro de ella. Regresó una vez más a la casa del señor Profeta, esta vez hablando directamente con la señora Profeta, pero ella le dijo que no había visto a María. Para ese momento ya era casi medianoche, y sin rastro de la joven, la familia no pudo hacer mucho más que intentar dormir un poco. Al amanecer, el señor Tuplin reanudó su búsqueda. Comenzó en la casa de su yerno, James Somers. Luego continuó hacia las casas de George Henderson, Thomas Bryanton y Alice Connolly. Cada visita terminaba igual, con una sacudida de cabeza y una respuesta preocupada. Nadie había visto a 17 años. Para entonces ya se sabía de su desaparición y empezó la búsqueda de la joven. Tras horas de búsqueda, seguía sin aparecer. Para el jueves, toda la comunidad estaba involucrada en su desaparición. Se organizaron grandes grupos de búsqueda y revisaron los bosques cercanos buscando señales de lo ocurrido. Los voluntarios recorrieron los senderos cerca de Eel Creek, un afluente del río Southwest que cruzaba la propiedad de Tuplin. A pesar de sus esfuerzos, todavía no había rastro de Mary. La búsqueda se intensificó el viernes cuando dragaron Eel Creek, aunque sin éxito. No fue hasta el sábado que uno de los buscadores vio algo blanco entre los arbustos. Una inspección más cercana reveló un pañuelo de algodón con la letra M bordada en una esquina. Cuando la señora Tuplin lo vio, lo reconoció enseguida como de su hija. El hallazgo aumentó los temores que ya se estaban formando entre los residentes de Margate de que la joven probablemente había sido víctima de un crimen. Sin desanimarse, la comunidad continuó buscando. Sin embargo, no fue hasta la tarde del lunes 11 de julio que finalmente se encontró el cuerpo de Mary en Eel Creek, no muy lejos de su casa. Había sido atada a una gran piedra, que se estimó pesaba entre 80 y 90 libras, en lo que claramente fue un intento de mantener el cuerpo sumergido. Habían pasado 6 días desde que se despidió de sus padres, y su cuerpo ya estaba parcialmente descompuesto e hinchado por el tiempo que había estado en el agua. La policía continuó buscando pruebas, y a pocos metros del lugar donde se descubrió el pañuelo, se encontraron manchas de sangre en el bosque. Los oficiales pensaron que este era el lugar del crimen y que, tras el asesinato de la niña, su cuerpo fue puesto sobre una reja flotante y remolcado al centro del arroyo, donde lo soltaron para que se hundiera mientras la reja quedó a la deriva. Se organizó rápidamente una investigación que fue supervisada por el forense McKay del cercano municipio de Clinton. El procedimiento se llevó a cabo de la manera formal habitual con el objetivo de establecer la causa de la muerte y las circunstancias que la rodearon. La sala del tribunal estaba llena de vecinos, familiares y curiosos, muchos de los cuales habían ayudado a buscar a Mary días antes. La señora Margarita Tuplin, la madre de Mary, fue una de las primeras en ser llamada. Ella confirmó que el pañuelo bordado encontrado cerca del arroyo, de hecho, pertenecía a su hija. Ella habló sobre la rutina de Mary y su comportamiento en los días previos a su desaparición, y sobre la última vez que la vio con vida, cómo salió de la casa ese martes por la tarde, para lo que todos asumieron que sería un paseo corto. Otros testigos incluyeron a los hombres que encontraron a Mary, así como a aquellos que participaron en dragar Eel Creek y organizar los primeros esfuerzos de búsqueda. 3 médicos que fueron llamados para realizar una autopsia revelaron que Mary había recibido 2 disparos en la cabeza, uno de los cuales entró por detrás de su oreja derecha, atravesó completamente su cerebro y quedó alojado en el lado opuesto del cráneo.
Insistieron en que esta herida habría causado inconsciencia inmediata y la muerte en cuestión de minutos. La bala aplanada fue presentada como evidencia. La sala del tribunal quedó atónita cuando un doctor reveló que María tenía 6 meses de embarazo al ser asesinada. Para una joven soltera, el embarazo solía significar vergüenza, aislamiento y pérdida de reputación para ella y su familia. Los doctores afirmaron en la investigación que el estómago de María estaba vacío y no había agua en sus pulmones, lo que indicaba que ya había muerto antes de ser puesta en el arroyo. El forense entonces preguntó si se habían encontrado heridas de defensa en el cuerpo, a lo que los doctores respondieron que no. La naturaleza metódica y deliberada del crimen, llevar el cuerpo al arroyo, atarlo a una piedra grande y sumergirlo, dejó a la investigación con pocas dudas de que esto había sido un acto premeditado. Después de considerar las pruebas, el jurado del forense emitió su veredicto. Mary Pickering Tuplin, de 17 años, había muerto por una herida de bala en la cabeza, resultado de un acto violento infligido por una o varias personas desconocidas. Sin embargo, aunque nadie fue señalado en la investigación, los rumores locales ya apuntaban a un joven incluso antes de que se encontrara el cuerpo. William Millman, de 19 años y de una granja cercana, había tenido una relación romántica con Mary. Había rumores de que se habían acercado en la fiesta de Año Nuevo anterior y como resultado de esto, Mary ahora estaba embarazada. Sin embargo, ante el aumento de rumores sobre su implicación, William Millman fue a Charlottetown para consultar a un abogado sobre posibles acciones legales contra quienes difundían las acusaciones. Pero el viaje no tuvo el efecto esperado. Al regresar, unas 100 carretas y carruajes bloqueaban el camino frente a la granja de su padre, y en el campo cercano la gente reunida gritaba «¡Cuélguenlo!». William Millman fue arrestado entonces. También fue arrestado Thomas Brighton, empleado del tío del señor Millman, como posible cómplice. Sin embargo, después de un examen preliminar ante 2 jueces de paz, fue liberado sin cargos. El padre de William Millman, el señor John Millman, intentó ofrecerle una coartada a su hijo, sin creer que él estuviera implicado en algo tan grave. Al principio declaró que William estuvo con él cuando desapareció Mary Tuplin. Pero mientras hablaba, abrumado por la emoción y la tensión, se desmayó. Al recobrar la compostura, admitió que él y su esposa asistieron a una reunión de la iglesia la noche que Mary desapareció. William Millman fue trasladado a la cárcel del Condado de la Reina en Charlottetown para esperar su juicio. El juicio comenzó a finales de enero de 1888 en Charlottetown, 6 meses después de la muerte de Mary. El caso de la Fiscalía se basó completamente en pruebas circunstanciales, pero estas eran extensas. Varios testigos ubicaron a William Millman cerca de la casa de los Tuplin la noche en que Mary desapareció. James Somers, el cuñado de Mary, testificó que lo vio en el camino esa noche, usando una bufanda alrededor de la cabeza, aparentemente disfrazado. Otro testigo, llamado señor Muttard, dijo que había visto a William Millman hablando con Mary en el camino esa noche, y notó que él se cubría la cara con un pañuelo cuando veía que alguien pasaba cerca. Hubo testigos que también vieron el bote de William Millman cruzando el río esa noche y una joven lo vio cerca del camino de lodo, cerca de la casa de los Tuplin. El hermano menor de Mary, Donald, declaró al tribunal que vio a William Millman caminando por un sendero cercano. Esa noche se oyeron 2 disparos que parecían venir de la casa de los Tuplin. También se declaró que el señor Millman no participó en la búsqueda y que, cuando se le preguntó, no ofreció ninguna explicación que pudiera justificar su paradero esa noche. Una de las hermanas de Mary le dijo al tribunal que Mary le había confiado su secreto y nombró a William Millman como el padre. La evidencia más perjudicial la presentó un joven llamado Patrick Power. Declaró ante el tribunal que William Millman se le acercó el 30 de junio, pocos días antes de que encontraran el cuerpo, y le pidió jurar una coartada falsa. El señor Power dijo que Millman le pidió decir que estuvieron juntos 2 horas la noche del asesinato. El señor Power dijo que al principio había aceptado esta petición, pero más tarde, cuando fue llevado ante un juez de paz, decidió decir la verdad. El hermano de Patrick Power, llamado Francis, también testificó. Le dijo al tribunal que le había prestado un revólver al señor Millman a mediados de mayo, el cual no fue devuelto hasta el 30 de junio, 2 días después de la muerte de Mary.
Agregó que cuando pidió que le devolvieran el arma el 27 de junio, el señor Millman dijo que primero necesitaba usarla. Cuando la policía examinó esta arma, se confirmó que 2 recámaras estaban vacías y 3 seguían cargadas. También se descubrió que la bala encontrada en el cráneo de Mary coincidía con el calibre del arma y se confirmó que el testigo no había usado el arma después de que le fue devuelta. Durante el juicio de 11 días, la Fiscalía llamó a 48 testigos al estrado, presentando un flujo constante de testimonios y pruebas. Las audiencias atrajeron a una gran multitud cada día, con miembros del público llenando la sala del tribunal y reuniéndose afuera, ansiosos por seguir cada desarrollo en un caso que había cautivado a toda la provincia. Tras la conclusión de la Fiscalía, el abogado defensor de William Millman, H. Hodgson, presentó su caso. Llamó a solo 18 testigos al estrado. Curiosamente, en vez de fortalecer la defensa de William, pareció debilitarla. El testimonio clave de su familia contradijo su coartada y aumentó las dudas sobre su versión de la noche en que Mary desapareció. La defensa, en vez de generar dudas razonables, solo reforzó la impresión de que William ocultaba algo. La señora Joanna Millman declaró ante el tribunal que William no estaba en casa cuando ella y su esposo volvieron de una reunión de la iglesia poco después de las 10, pero llegó solo minutos después y entró a la cocina con ropa oscura. La hermana de William, María Elisa, dijo que mientras sus padres aún no regresaban, recordó que William le dijo que planeaba ir al río a nadar, lo cual le pareció muy inusual dada la hora. Hay otros testigos que recordaron haber visto un carro esa noche yendo por el camino a una velocidad inusualmente alta, y dentro iban 2 jóvenes y una muchacha, pero como el carro iba tan rápido no pudieron reconocerlos. La defensa también afirmó que William le pidió a Patrick Power una coartada no para ocultar su culpabilidad, sino para proteger a su madre, ya que temía que el impacto de la muerte de Mary, combinado con su embarazo, su papel como padre y su condición de sospechoso, fuera más de lo que ella podría soportar. El señor Hodgson presentó a sus testigos expertos. Un empleado de una tienda de municiones local afirmó que las balas recuperadas del cuerpo de Mary Tuplin no coincidían con la marca usada en el arma del señor Power. Además, varias personas testificaron que habían visto al acusado disparar previamente 2 tiros, uno hacia la orilla del camino y otro hacia un pedazo de madera. La defensa llamó de nuevo al agente Mackay al estrado y la corte le pidió medir con cuidado las botas de William Millman. Él demostró que las huellas halladas cerca del río eran mucho más pequeñas que el calzado del señor Millman. En sus comentarios finales, el señor Hodgson recalcó la duda razonable, recordando al jurado que la sospecha no bastaba para condenar. Señaló que el caso carecía de pruebas directas y dependía demasiado de suposiciones. De manera significativa, argumentó que William Millman no pudo haber cometido el crimen en el corto lapso de tiempo sugerido y afirmó que su cliente estaba en casa cuando algunos afirmaron haberlo visto en el barco. Mirando al jurado, dijo que, considerando cuándo se oyeron los disparos, no había tiempo suficiente para que él pusiera el cuerpo de Mary en un bote, remara 1/4 de milla, lo hundiera en el río y regresara a casa casi al mismo tiempo que sus padres volvieron de la iglesia. El fiscal general Peters, en nombre de la Fiscalía, cuestionó este punto de vista. Señaló que la duda razonable debe basarse en la lógica, no en conjeturas, y enfatizó que nadie más que William tenía un motivo claro para hacerle daño a Mary y que los movimientos de ninguna otra persona esa noche generaron preguntas tan inquietantes. Al día siguiente, el juez Henley presentó un resumen de 4 horas del caso. Durante todo el tiempo ofreció poco apoyo a la defensa y en cambio dio peso a gran parte de los argumentos de la corona. A las 4 del 4 de febrero de 1888, el juez pidió al jurado retirarse y deliberar el veredicto. Aunque no había pruebas directas que vincularan a William Millman con el asesinato, ni testigos presenciales ni confesión, la acumulación de detalles circunstanciales fue considerada por muchos como convincente. Su solicitud de una coartada falsa, su presencia cerca de la escena y su comportamiento sospechoso generaron serias dudas. Al final, la opinión pública estaba dividida. Unos creían en su inocencia y otros en su culpabilidad. El jurado deliberó durante 5 horas antes de regresar para anunciar que encontraron al acusado William Millman culpable.
Un suspiro recorrió la abarrotada sala del tribunal y William perdió el conocimiento de repente, por lo que tuvo que ser sacado por los guardias. 5 días después, el 9 de febrero, el juzgado volvió a atraer a una gran multitud cuando el señor Millman fue llevado para escuchar su sentencia. El jurado había recomendado clemencia, pero el juez Henley decidió rechazar su apelación, afirmando que tal indulgencia no era merecida. A la luz de la naturaleza premeditada del crimen y la inocencia de la víctima, él declaró que William Millman sería retenido bajo custodia y luego ejecutado por ahorcamiento dentro de los muros de la cárcel de Charlottetown. William fue llevado de vuelta a su celda. A finales de marzo intentó escapar golpeando a un guardia con una botella en un intento desesperado por huir de la prisión. Sin embargo, fue controlado y restringido el resto de su confinamiento. La mañana del 10 de abril de 1888, 50 testigos se reunieron en el patio de la prisión de Charlottetown. Solo quienes tenían permiso especial asistieron y todos guardaron silencio cuando, poco después de las 8 a.m., se leyó la orden de ejecución y se hicieron las oraciones finales. Guillermo Millman fue ahorcado después. Fue a su muerte manteniendo su inocencia, sin admitir nunca su culpabilidad por el crimen. Todos creían que la ejecución cerraba un caso que sacudió la isla del Príncipe Eduardo, lleno de amor, traición y pérdida. Sin embargo, la historia no había terminado. Después, se supo que al hacer la autopsia de María, su cabeza fue removida y enviada a Charlottetown para un análisis extra. Esa misma noche ella fue enterrada en Margate, en la misma tumba donde su hermano menor había sido sepultado apenas una semana antes. Pero esta vez no hubo ceremonia y ningún miembro de su familia estuvo presente, y ella fue enterrada sin su cabeza. Con los años, la historia de la muerte y entierro de Mary se transmitió en la familia Tuplin hasta que un pariente, tras oír los relatos, investigó qué ocurrió con su cráneo. Finalmente descubrió que el edificio que fue oficina del forense y ahora es restaurante, aún tenía una caja etiquetada con el cráneo de Mary Tuplin. El 21 de agosto de 2016, casi 130 años después de su muerte, el cráneo de Mary fue reunido con el resto de su cuerpo. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.